Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta semana con el manual de Ven Sígueme. Hoy estamos en semana de Pascua de Resurrección. Según el manual, eh, nos aconsejan que estudiemos durante toda la semana y nos dan un pequeño programa. Hoy domingo tendremos la entrada triunfal en Jerusalén. El lunes purifica el templo, Jesús purifica el templo. El martes, Jesús enseña en Jerusalén. El miércoles tendremos el programa Continúa enseñando el Salvador. El jueves, la Pascua y el sufrimiento de Cristo en el jardín de Getsemaní. El viernes veremos el juicio, crucifixión y sepultura. El sábado, el cuerpo de Cristo yace en la tumba mientras Él ministra en el mundo de los espíritus. El domingo veremos la ascensión de Jesucristo y su aparición a sus discípulos. Entonces todos estos programas lo haremos durante toda esta semana. Que podamos compartir con nuestros hermanos y hermanas. Muy bien, entonces hoy tenemos entonces el programa del Pascua de Resurrección correspondiente a la semana del 3 de abril al 9 de abril. Según el manual, lleva el título ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces damos inicio con el programa de hoy domingo, Entrada Triunfal en Jerusalén. Está registrado en Mateo 21, versículos de 6 al 11. Muy bien, veremos entonces la pequeña introducción que tenemos con referencia a la entrada triunfal del Salvador a Jerusalén. El domingo de Ramos, Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén, mientras sus seguidores agitaban hojas de palma y colocaban mantos en su camino. Rodearon a Jesús de amor y alabanza, gritando Hosanna, o una frase que significa sálvanos. Muchos de los seguidores de Jesús esperaban que Él los salvara del dominio romano, pero sus objetivos eran más eternos. Jesús vino a la tierra no para brindar liberación política, sino para salvar a toda la humanidad del pecado y la muerte. Veamos un video de la entrada triunfal del Salvador a Jerusalén. Veamos el video. Hemos visto personas alabando al Señor, dando palmadas, postrándose ante Él, siguiéndole, discípulos siguiéndole, otros cantando, gritando Hosanna a Dios en las alturas. ¿Cómo puedes tratar de seguir a Jesucristo cada día? Podamos tener esta pregunta mientras analizamos Mateo 21, los versículos del 1 al 11. Veamos.
Versículo 1 dice, y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos. 2 de sus discípulos los llamó y los envió. ¿Qué podemos aprender? La obediencia de esos 2 discípulos. Veamos lo que hicieron los 2 discípulos, cuál era la misión que tenían que hacer. Veamos el versículo 2 diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traédmelos. Hasta ahí los discípulos estaban prestándole atención. El mandato que le estaba dando su Señor. Muy bien, versículo 3. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita y enseguida los enviará. El Señor también le daba advertencias, recomendaciones y sugerencias. Les preparó el camino para decir lo que tenían que decir. Y solamente tenían que decir, si alguien os dice algo, ellos tenían que contestar, el Señor los necesita. Y enseguida los enviará su asna y su pollino. Y aprendemos de hasta aquí. Aprendemos que el Señor prepara el camino. Prepara el camino. Él conoce el futuro. El versículo 4. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga, que está registrado en Zacarías 9, verso 9. Cuando se hace referencia acerca del pollino o un burro, aquel animal era símbolo de la realeza judío. Montar en burro mostraba que Jesús vino como un salvador pacífico y modesto, no como un conquistador sobre un caballo de batalla. Él vino como nuestro Salvador, como un pacificador, no como un conquistador. Versículo 6. Entonces los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y aprendemos de sus discípulos que fueron obedientes. Fueron y hicieron como Jesús les mandó. Que también nosotros podamos ser como esos 2 buenos discípulos. Que fueron y hicieron. Que se diga de nosotros que fueron e hicieron lo que Jesús nos mandó. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. En la traducción de José Smith, en Mateo 21:5 dice, y trajeron el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y Jesús tomó el pollino y se sentó sobre él, y ellos le siguieron. Podríamos preguntarnos, ¿el pollino venía junto con el asna? Sí, posiblemente sí. No podían separarlos. O no se dejarían. Los animales por naturaleza se protegen el uno al otro. Y la asna no hubiera permitido que se lo llevaran a su pollino.
ni el pollino hubiera estado gritando todo el camino. Cuando el Señor nos manda algo, nos manda con buenos consejos, preparando bien, para que no tengamos dificultades. Y Él los advirtió. Tenían que traer su discípulo al asna y al pollino. ¿Pero dónde se sentó? Sobre el pollino. Posiblemente también a su costado o un poco más atrás estaba el asna y venía junto con ellos. Quizás haciendo algunas cargas. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Qué clase de ramas? Ramas de palmera. Lo dijo Juan en el capítulo 12, versículo 13. Ahora, las ramas de palmera eran un símbolo judío de paz y victoria sobre sus enemigos. Proporcionar un camino alfombrado como el que creó la multitud, usando ramas y ropa, era un gesto que se usaba para honrar a la realeza o a los conquistadores. Al hacer eso, la multitud reconoció y dio la bienvenida a Jesús como su libertador y su rey. Versículo 9. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo. Prestemos atención en lo que decían los seguidores o las multitudes. Que también podamos vernos reflejados en ellos. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado hace 2000 años allí en Jerusalén? Veamos lo que decían la multitud, sus discípulos y seguidores. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Hosanna significa sálvanos. Oh Hijo de David, sálvanos, le decían al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Señor en aquellos tiempos se le daba el título solamente a Dios. En otras palabras, decían, bendito el que viene en el nombre de Dios. Hosanna en las alturas, alababan al Padre. Ellos reconocieron a Jesús como su Salvador y su Redentor, como su Rey. Veamos qué más sucedió. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que causa tanto alboroto que todo el mundo corre hacia él? ¿Quién es este que le ponen mantos en el piso, hojas de palmera? ¿Quién es este? Causó un gran alboroto en toda la ciudad de Jerusalén. Y la gente decía, los que ya estaban siguiéndole, le daban respuesta. Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Este es el Salvador y Redentor del mundo. Y le daban alabanzas, hosannas. Y se unían más y más. Todo el pueblo lo supo. Que Jesús era el profeta de Dios. Era el ungido de Dios. Era el Mesías. Porque lo reconocían así. Veamos qué principio aprendimos hasta aquí. Hemos aprendido varios principios. Por parte de sus discípulos, la obediencia.
También por parte del Señor aprendemos el principio que Él prepara el camino. Y de sus seguidores aprendemos el principio de alabanza. Veamos el principio. Al reconocer a Jesucristo y hablar de Él públicamente, podemos ayudar a otras personas a desarrollar el deseo de saber más de Él. Este es un principio eterno. Este principio se cumplió hace 2000 años. Al reconocer a Jesucristo y hablar de Él públicamente, los seguidores y discípulos le reconocieron a Jesús y hablaron de Él públicamente. Cuando alguien le pregunta, ¿quién es este? Le dicen, Él es Jesús, el profeta, el hijo de David, el rey de reyes, el Salvador. Podemos ayudar a otras personas a desarrollar el deseo de saber más de Él. Así es que se unieron mucha multitud. Habrán empezado pocos. Y poco a poco se unieron más. Y todo el pueblo, toda la ciudad de Jerusalén se alborotó. Todos supieron quién había llegado a Jerusalén. Jesús, el Salvador, el Mesías prometido. Posible que muchos no lo reconocieron. Sobre todo la parte de los maestros, de los fariseos, saduceos, la parte importante de aquella Jerusalén que gobernaban. O no quisieron reconocer que Jesús era el Salvador, el Mesías, por cuestiones políticas. Y nosotros le reconocemos al Salvador. Somos parte de sus discípulos fieles. Somos sus seguidores. Que podamos ser discípulos fieles. Que podamos ser obedientes a los mandatos del Señor. Que Él cumple sus promesas. Porque Él lo sabe todo. Él es el Dios de Israel. Él vive. Y Él nos ama. Él ha resucitado. Él es el Rey de Reyes. Y Él viene pronto. Esta vez no sentado sobre un pollino. Él viene. Con todo poder y gloria. Para hacer justicia a sus justos y santos. Y para que la tierra cumpla el propósito de su creación. Para que descanse la tierra 1000 años. Para que los justos y fieles vivan 1000 años aquí en la tierra. Junto con su Salvador y Redentor. Él viene pronto. Yo lo sé. El tiempo se está acabando. Venid a Cristo. Él dice, ven, sígueme. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga. Paz en sus corazones. Shalom. Nos vemos el lunes.